Cuando vi dónde estaban sentados mis padres, supe que algo no encajaba. No fue una sospecha vaga. Fue una de esas certezas silenciosas. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Que te aprietan el pecho antes de que entiendas por qué. Y lo peor es que, en ese momento, todavía no sabía hasta dónde llegaría todo aquella noche. Nuestra recepción de boda se celebraba en el Salón Gran Laurel, en pleno centro de Madrid, uno de esos lugares donde todo brilla demasiado. Lámparas enormes, mesas cubiertas de cristal, orquídeas blancas y una mesa principal iluminada con una luz cálida que parecía sacada de una revista de bodas. Mi prometido, Iván, había insistido en que sus padres se encargaran del plano de asientos. Según él, tenían experiencia organizando eventos formales. Lo acepté sin discutir. Ese fue mi primer error. Cuando entré al salón después de la ceremonia, los invitados ya estaban sentados. En la mesa principal estaban los padres de Iván, en el centro, rodeados por un diputado autonómico, 2 socios del despacho donde trabajaba Iván y varios empresarios que hablaban demasiado alto. Las copas tintineaban, las cámaras grababan, todo parecía perfectamente calculado. Entonces empecé a buscar a mis padres. Miré cerca de la mesa principal. Nada. Miré las mesas familiares del frente. Tampoco. Seguí recorriendo el salón con la mirada hasta que los vi. Y algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Estaban al fondo del salón, no simplemente atrás, en una mesa pequeña, redonda, pegada a las puertas de servicio que daban a la cocina. Cada vez que se abrían, salía un camarero con bandejas y el ruido de platos chocando se colaba en el salón. El olor de la cocina llegaba en ráfagas. No parecía un error. Mi padre estaba sentado muy recto, con el traje oscuro que solo usa en ocasiones importantes. Tenía esa postura rígida que adopta cuando intenta parecer tranquilo delante de desconocidos. Mi madre alisaba el borde del mantel una y otra vez, como hace siempre cuando se siente fuera de lugar. Me acerqué. ¿Todo bien?, pregunté. Mi padre sonrió de inmediato, demasiado rápido. Claro, hija. Además, la comida huele fenomenal. Asentí, pero entonces noté algo más. La mesa tenía solo 4 sillas. Mis padres, mi hermano pequeño Diego, y una silla vacía. El resto de mi familia estaba disperso por el salón. Una tía y mis primos estaban en otra mesa, aún más lejos, cerca del pasillo de los baños. Nada de aquello parecía casual. Caminé hasta la entrada, donde habían colocado el plano de asientos. Era un espejo grande con los nombres escritos en rotulador dorado. Busqué mi nombre, mesa principal. Después busqué el de mis padres. Allí estaba, confirmándolo todo. Toda la familia de Iván ocupaba las mesas del frente. Sus amigos de la universidad tenían las mesas centrales. Incluso compañeros de trabajo que yo ni conocía estaban más cerca de nosotros que mis propios padres. Sentí como algo frío empezaba a subir por la espalda. Encontré a mi suegra, Carmen, junto al bar, hablando con una mujer vestida de rojo. Me acerqué sin rodeos. ¿Por qué mis padres están sentados junto a la cocina? No bajé la voz, Carmen tampoco. No queríamos que avergonzaran a los invitados importantes. La mujer del vestido rojo se quedó completamente quieta, la copa a medio camino de los labios. ¿Perdón? Carmen sonrió como si estuviera explicando algo obvio. Son encantadores, pero no son exactamente el tipo de gente que queríamos en el centro esta noche. Tenemos inversores aquí. Esperé un segundo, 2. Pensé que en cualquier momento diría que estaba bromeando. No lo hizo. Levanté la vista y miré al otro lado del salón. Iván nos estaba observando. Claramente había escuchado al menos parte de la conversación. Caminé hasta él. Tu madre acaba de decir que mis padres están al fondo porque podrían avergonzar a tus invitados. Iván suspiró. Ni siquiera parecía sorprendido. Se encogió de hombros. Déjalo pasar, Ana. Es solo el asiento. Solo el asiento. En ese momento pensé en los últimos 30 años de mis padres. En mi padre trabajando turnos dobles en su taller mecánico. En mi madre estudiando por las noches para pasar de cajera a encargada del supermercado.
en los dos insistiendo en pagar la mitad de esta boda porque querían ayudar. Y allí estaban, sentados junto a la puerta de la cocina. No lloré, no grité, no discutí. Miré una vez más el salón lleno de invitados importantes. Después me di la vuelta y caminé directamente hacia la cabina del DJ. El DJ, un chico llamado Rubén, me miró confundido cuando tomé el micrófono y le pedí que bajara la música. La canción se apagó a mitad del estribillo. Las conversaciones se fueron silenciando en oleadas por todo el salón. Los cubiertos dejaron de sonar. Y mientras todos levantaban la vista hacia mí, supe que la recepción de boda estaba a punto de cambiar. Y que nadie en aquella mesa principal tenía la menor idea de lo que iba a hacer a continuación. Rubén me pasó el micrófono sin hacer ninguna pregunta. Desde la mesa principal podía sentir la mirada de Iván clavada en mí. Inspiré despacio y miré alrededor del salón. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dije. Para nosotros significa muchísimo ver reunidas a tantas personas importantes, familia, amigos, socios e inversores. Dejé esa última palabra suspendida un instante antes de continuar. Pero antes de que siga la cena, quiero presentar a dos personas sin las cuales yo no estaría hoy aquí. Me aparté de la cabina del DJ y empecé a caminar hacia el fondo del salón. Al principio nadie entendió lo que estaba pasando. Varias personas giraron en sus sillas pensando que aquello formaba parte del programa de la boda. Me detuve justo al lado de las puertas que daban a la cocina. Mi madre levantó la vista hacia mí con esa expresión suave que pone cuando cree que voy a pedirle algo. Levanté el micrófono. Quiero que todos conozcan a los dos invitados más importantes de esta sala. Mis padres, Daniel y Rosa Martínez. Se escucharon algunos aplausos educados. Pero no había terminado. Conté que mi padre había pasado años trabajando jornadas interminables para que yo pudiera estudiar sin arrastrar deudas. Conté que mi madre aprendió inglés viendo los informativos por la noche para ayudarme con los deberes cuando era pequeña. Y conté algo que ellos me enseñaron desde siempre. Que el respeto no depende del dinero ni del estatus, sino de cómo decides tratar a los demás. Los aplausos se hicieron más fuertes. Entonces cogí dos sillas libres de una mesa cercana y las coloqué junto a la mesa donde estaban sentados mis padres. Sinceramente, dije, creo que merecen una vista mucho mejor. Después miré hacia una de las mesas del centro del salón, donde estaban sentados varios compañeros de trabajo de Iván que apenas conocía. ¿Os importaría cambiar de sitio con mis padres? Hubo un segundo de silencio incómodo. Entonces uno de ellos, Brent, se levantó sin dudar. Claro que no. Cogió su vaso y su chaqueta. Su mujer hizo lo mismo. En cuestión de un minuto toda aquella mesa empezó a trasladarse hacia el fondo del salón. Mis padres intentaron decirme en voz baja que no hacía falta, pero les respondí que ya estaba hecho. Los camareros se movieron rápidamente reorganizando platos, copas y cubiertos. Ahora mis padres estaban sentados en pleno centro del salón, justo frente a la mesa principal. Volví a dirigirme a los invitados. Gracias a todos por vuestra comprensión. Esta noche celebramos el amor, pero también a las personas que nos han convertido en quienes somos. La música volvió a sonar, pero el ambiente ya no era el mismo. Cuando regresé a la mesa principal, Iván se inclinó hacia mí. No hacía falta montar todo ese espectáculo. Lo miré con calma. Yo no lo he convertido en un espectáculo. Pero alguien lo hizo. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de Carmen estaba mucho más tensa que antes. La cena continuó. Sin embargo, empecé a notar algo interesante. Varios de los llamados invitados importantes se habían acercado a hablar con mis padres. Reían, estrechaban manos. Mi padre estaba explicándole a uno de los ejecutivos cómo restauraba coches clásicos en su tiempo libre. Mi madre contaba cómo había levantado su tienda desde cero. No estaban avergonzando a nadie. En realidad, estaban siendo las personas más interesantes de toda esa mesa. Durante un momento pensé que todo terminaría ahí, pero estaba equivocada. Más tarde, cuando llegó el turno de los discursos, Carmen decidió que aquello no había terminado. Y lo que dijo delante de todos me obligó a ir mucho más lejos de lo que había pensado al principio. Debería haber imaginado que no lo dejaría pasar. Primero habló el padrino, luego mi mejor amiga. Historias de la universidad, bromas torpes,
El tipo de discursos que se escuchan en cualquier boda. Entonces Carmen se levantó. Ni siquiera esperó a que alguien la presentara. Simplemente caminó hasta la cabina del DJ y tomó el micrófono de Rubén. Empezó diciendo lo orgullosa que estaba de Iván. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Habló de lo trabajador que era y del futuro brillante que tenía por delante. Después pronunció una frase que hizo que todo el salón quedara en silencio. Esta noche no trata solo del amor, dijo. También trata de crear alianzas, de unir familias fuertes. Sentí cómo Iván se ponía rígido a mi lado. Carmen continuó. Cuando te casas con alguien, también te unes a su reputación, a su posición, a su influencia. Algunos de los inversores asentían con educación. Luego soltó una pequeña risa. Y a veces adaptarse a eso puede resultar educativo. Se escucharon algunas risas sueltas. Entonces dirigió la mirada directamente hacia la mesa donde estaban sentados mis padres. Todos venimos de orígenes distintos, añadió. Algunos pertenecen a familias que llevan generaciones liderando, y otros empiezan desde lugares mucho más modestos. Y en ese instante, todo el salón volvió a quedarse completamente en silencio. Cuando terminó su brindis, lo hizo con la elegancia suficiente como para poder negarlo después. Pero en el salón nadie necesitaba que lo explicara. El mensaje había quedado claro. Mi madre dejó de sonreír. Mi padre juntó las manos sobre la mesa y se quedó inmóvil, como si estuviera esperando a que el momento pasara. Yo miré a Iván, esperé que se levantara, que dijera algo, que interrumpiera aquello de alguna manera. No se movió. Carmen cerró su discurso diciendo que confiaba plenamente en que Iván sabría tomar decisiones que hicieran crecer y elevar el nombre de la familia. La palabra quedó flotando unos segundos. Los aplausos llegaron, pero no con la misma energía de antes. Sonaban educados. Y poco más. Me incliné hacia Iván. ¿No vas a responder a eso? Ni siquiera cambió la expresión. Estás sacando conclusiones que no están ahí. Levanté la vista hacia el resto de las mesas. Varias personas ni siquiera estaban aplaudiendo. El diputado autonómico parecía incómodo en su silla. Brent, el compañero de trabajo que antes había cedido su mesa a mis padres, observaba directamente a Carmen sin ocultarlo. Entonces, ocurrió algo que ella claramente no había previsto. Uno de los inversores se puso de pie. Se llamaba Ricardo Hale. Era propietario de una empresa industrial bastante conocida y, según sabía, su inversión había sido clave para la última expansión del negocio del padre de Iván. No caminó hacia el DJ, ni pidió el micrófono. Simplemente habló desde su mesa con voz firme, lo bastante alta como para que todo el salón lo escuchara. Personalmente, siempre me han parecido más interesantes los orígenes humildes, comentó. Suelen formar a personas que saben lo que valen las cosas. El salón quedó en silencio. Ricardo giró ligeramente el cuerpo hacia la mesa de mis padres. Me han dicho que usted restaura coches clásicos, dijo. Tengo un Mustang del 67 que lleva años esperando a que alguien lo toque. Quizá podríamos hablar algún día. Mi padre inclinó la cabeza una vez. Nada más. Pero fue suficiente. El rostro de Carmen cambió durante un segundo antes de volver a su sonrisa rígida. La cena siguió adelante, aunque el ambiente ya no era el mismo. Poco a poco, algunos invitados que antes estaban reunidos alrededor de los padres de Iván comenzaron a moverse por el salón. Varias conversaciones se desplazaron hacia las mesas centrales, hacia donde estaban sentados mis padres. Durante un rato pensé que aquello sería el final de la historia, que todo se había equilibrado solo. Pero al volver a la suite del hotel después de la recepción, Iván cerró la puerta detrás de nosotros y por fin dijo lo que llevaba guardándose toda la noche. Has dejado a mi madre en ridículo. Lo miré. Tu madre se encargó sola de eso. Frunció el ceño. No tendrías que haberte metido. Respiré hondo antes de responder. Si tu familia trata así a la mía el día de nuestra boda, ¿qué pasará dentro de un año? ¿O cuando tengamos hijos? No contestó. Se limitó a decir, hablaremos de esto después de la luna de miel. Había un detalle que él todavía no sabía. No iban a haber luna de miel, porque mientras discutíamos en aquella habitación del hotel, algo estaba ocurriendo abajo, en el vestíbulo.
algo que ninguno de los dos imaginaba. Y a la mañana siguiente, el negocio familiar de Iván estaría en una situación muy delicada. Aquella noche no dormí. Iván dejó la discusión a medias, se tumbó en la cama y se quedó deslizando el dedo por el móvil como si nada hubiera pasado. Yo me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad y repasando cada momento de la recepción. Cerca de medianoche, su teléfono empezó a sonar. Dejó pasar la primera llamada, también la segunda, y la tercera. Finalmente respondió. Era su padre. Solo podía oír las respuestas de Iván. ¿Cómo que se marchó antes? No, eso no tiene sentido. No vas a cancelar una inversión por algo que alguien dijo en un brindis. Hubo una pausa larga. Iván se incorporó en la cama. ¿Lo dices en serio? Colgó y se quedó mirando la pared durante varios segundos. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Se pasó una mano por la cara. Dijo que Ricardo Haley había abandonado la recepción antes de tiempo. Antes de irse, se acercó a mi padre para decirle que estaba reconsiderando su relación con la empresa. Al parecer, después del discurso de Carmen, Ricardo apartó al padre de Iván y le preguntó si realmente compartía lo que se había dicho delante de todos. Cuando el padre de Iván intentó restarle importancia, Ricardo le hizo una sola pregunta. ¿Si así hablas de la gente? ¿Cómo hablas de quienes trabajan para ti? Para cuando nosotros llegamos a la habitación del hotel, Ricardo ya había enviado un correo a su equipo legal para suspender temporalmente el acuerdo de inversión que estaba previsto firmar la semana siguiente. No era un acuerdo menor. Sin ese dinero, la empresa del padre de Iván tendría problemas serios para seguir adelante. Iván dejó caer los hombros. Todo esto ha pasado porque montaste un espectáculo. Lo miré fijamente. ¿De verdad? No había insultado a nadie, no había atacado a nadie. Lo único que hice fue asegurarme de que mis padres se sentaran en un lugar donde merecían estar. Iván no dijo nada. Cuando bajé al vestíbulo del hotel a la mañana siguiente para desayunar con mis padres, ya sabía que algo había cambiado. No por lo que habían dicho, sino por cómo mi madre intentaba comportarse con normalidad. Sonreía, hablaba de cosas sin importancia, pero cada pocos segundos miraba su móvil como si estuviera evitando mencionar algo. Finalmente entendí por qué. Uno de los compañeros de trabajo de Iván había grabado una parte del discurso de Carmen la noche anterior. No todo el brindis, solo el fragmento en el que hablaba de reputación, estatus y de orígenes humildes. El vídeo ya circulaba por redes sociales. Lo habían publicado con un texto que decía: «Esto se dijo ayer en la boda de mi amigo». Para cuando lo vi, el vídeo ya había sido compartido cientos de veces. Los comentarios no eran precisamente amables. A las 9 de la mañana, alguien había etiquetado directamente a la empresa del padre de Iván. A las 10, empezaron a aparecer mensajes de antiguos empleados contando cómo dentro de la compañía, algunas personas recibían un trato distinto dependiendo de su procedencia o de su apellido. Antes del mediodía, un pequeño blog local de negocios ya había recogido la historia, y el tema empezaba a extenderse. Iván apareció en el vestíbulo poco después. Tenía la cara pálida. Dijo que su padre estaba en plena crisis. Los inversores llamaban sin parar. Uno de los miembros del consejo exigía que la empresa publicara una explicación inmediata. Carmen me llamó cerca de la hora de comer. No fue para disculparse. La primera pregunta que me hizo fue si yo había animado a alguien a grabar su discurso. Le respondí que no. «Esto es culpa tuya», dijo. «Las palabras las elegiste tú», contesté. Colgó. Aquella misma tarde el padre de Iván publicó una disculpa en Internet, afirmando que los comentarios habían sido malinterpretados y que no representaban los valores de la empresa. No sirvió de mucho. Por la noche, 2 socios menores anunciaron que se retiraban de las negociaciones que estaban en marcha. Fue entonces cuando Iván hizo algo que no esperaba. Me pidió que publicara una declaración defendiendo a su madre. En ese momento entendí que todo aquello ya no trataba simplemente de un plano de mesas en una boda. Trataba de a quién estaba dispuesto a proteger y de si yo iba a hacer lo mismo por él. Cuando me pidió que defendiera públicamente a Carmen, al principio pensé que hablaba en serio. No era una broma. Si publicas algo diciendo que sus palabras se sacaron de contexto, todo se calmará, me dijo.
La gente olvidará el tema. Le pregunté qué se suponía que tenía que aclarar exactamente. Solo di que no quiso decirlo de la forma en que se entendió. Lo miré. Sonó exactamente como ella quería que sonara. Iván se pasó una mano por el pelo con frustración. ¿De verdad vas a dejar que el orgullo destruya el negocio de mi familia? Otra vez esa palabra. Familia. Lo observé unos segundos y me di cuenta de que para nosotros significaba cosas muy distintas. No voy a mentir para proteger a alguien que insultó a mis padres delante de 200 personas, le dije. Su expresión cambió. ¿Estás eligiéndolos a ellos antes que a mí? Negué suavemente con la cabeza. Estoy eligiendo el respeto. Esa misma tarde conduje hasta la casa de mis padres. Ya habían llevado allí las flores que sobraron de la boda. Mi madre las había colocado sobre la mesa del comedor, con la misma tranquilidad con la que arregla flores cualquier domingo. Mi padre me preguntó si estaba bien. Les conté todo. Las llamadas de los inversores, el vídeo en redes sociales, el comunicado de la empresa, y que Iván quería que yo defendiera públicamente a Carmen. Mi madre suspiró. Quizá deberíamos habernos quedado en aquella mesa del fondo, dijo. Aquella frase me atravesó. No, respondí. Deberíais haber estado delante desde el principio. Mientras hablábamos, mi teléfono volvió a sonar. Era Brent, el compañero de trabajo que la noche anterior había cambiado de mesa con mis padres. Preguntó si podía pasar un momento. Una hora después estaba sentado en el salón de la casa de mis padres. Nos contó que había sido él quien había publicado el vídeo. No porque buscara crear un escándalo, sino porque llevaba años viendo cosas en la empresa que le molestaban. Promociones que se saltaban a ciertas personas, comentarios incómodos en reuniones, clientes tratados de manera distinta según el apellido. Cuando Carmen dijo aquello en el brindis, explicó, para mí fue la confirmación de algo que llevaba mucho tiempo viendo. Luego añadió algo que ninguno de nosotros esperaba. Ricardo Hale no solo había congelado su inversión, también había solicitado una auditoría interna completa de la empresa, como condición para volver a considerar el acuerdo, y le había pedido a Brent que aportara documentación. Brent me miró directamente. Lo que pasó en tu boda hizo que mucha gente perdiera el miedo a hablar. Me quedé en silencio unos segundos. Yo no había planeado nada de aquello. La única cosa que había querido hacer aquella noche era evitar que mis padres cenaran al lado de la puerta de la cocina. Cuando regresé al hotel aquella noche para hablar con Iván, ya tenía claro lo que iba a hacer. Le dije que no iba a publicar ningún mensaje defendiendo a su madre, pero que sí iba a escribir algo, uno propio. Me miró fijamente. Si haces eso, no habrá vuelta atrás. Lo sé. Guardó silencio unos segundos antes de preguntar algo más. ¿De verdad estás dispuesta a poner en riesgo nuestro matrimonio por esto? Lo observé un momento. Nuestro matrimonio ya estaba en riesgo cuando te encogiste de hombros. No intentó detenerme cuando abrí el portátil. Y lo que escribí aquella noche cambió todo. No insulté a nadie. No ataqué a nadie. Solo escribí 3 párrafos. En el primero expliqué que, durante mi boda, mis padres habían sido colocados deliberadamente en una mesa apartada del salón principal. En el segundo mencioné que, más tarde, se había pronunciado un discurso hablando de reputación y de orígenes humildes. En el tercero dije algo muy simple, que el respeto no debería depender del dinero, de la educación o de las conexiones de una persona, y que nunca pediría disculpas por defender a mi familia. No mencioné a Carmen, no mencioné a la empresa. Publiqué el texto y cerré el ordenador. A la mañana siguiente estaba en todas partes. La gente hizo las conexiones sin que yo dijera un solo nombre. Mi publicación empezó a circular junto al vídeo del discurso. Antiguos empleados comenzaron a añadir sus propias historias. Incluso un proveedor comentó que durante negociaciones anteriores había percibido actitudes similares. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Ricardo Hale publicó un comunicado. En él afirmaba que su empresa no continuaría con ninguna asociación comercial que no reflejara valores básicos de respeto y de igualdad de oportunidades. También mencionó que ciertos comentarios públicos recientes habían sido el detonante para revisar el acuerdo. En menos de 48 horas, otros 2 inversores decidieron retirarse. El consejo de administración de la empresa del padre de Iván
anunció una investigación independiente sobre la conducta de la dirección. Incluso la organización benéfica en la que Carmen ocupaba un puesto directivo le pidió que se apartara temporalmente mientras se revisaba la situación. El mundo que habían construido alrededor de su imagen empezó a resquebrajarse con una rapidez sorprendente. Durante esos 2 días, Iván apenas me habló. Pasaba horas caminando por la habitación del hotel mientras hablaba con su padre por teléfono. Al tercer día, finalmente dijo algo. ¿No podrías haber manejado esto en privado? Lo miré. ¿Cómo exactamente? ¿Fingiendo que no ocurrió nada? ¿Enseñando a nuestros futuros hijos que deben aceptar la falta de respeto si viene de alguien con dinero? No respondió enseguida. Finalmente dijo algo más bajo. Solo quería paz. Negué suavemente con la cabeza. La paz construida sobre el silencio no es paz. Aquella misma tarde empecé a hacer la maleta. Iván me miró desde la cama. ¿Te vas unos días? No lo sé, respondí. Pero sí sabía algo con absoluta claridad. El plano de mesas nunca trató realmente de sillas. Trataba de dónde creen algunas personas que perteneces. Mis padres nunca pidieron venganza. De hecho, habrían dejado pasar todo aquello sin decir una palabra. Pero al día siguiente, cuando volví a su casa, mi padre me enseñó algo en su móvil. Era un correo electrónico. El asunto decía, Restauración Mustang. Lo enviaba a Ricardo Jale. Quería llevar su coche al taller la semana siguiente. Mi padre me miró y sonrió con calma. A veces la mesa del fondo tiene la mejor vista. La familia de Iván perdió su mayor acuerdo comercial. Carmen perdió la imagen pública que había construido durante años. Y yo perdí un matrimonio que solo funcionaba mientras me quedaba callada. No destruí su mundo. Solo moví una mesa. Y todo lo que se derrumbó después ya estaba construido sobre una base equivocada.